Hola chicos, bueno, nos encontramos en esta nueva clase de análisis 1. Vamos a continuar con la derivación de funciones por reglas. Vimos en el encuentro anterior la tabla de derivadas con las derivadas más sencillas, algunas propiedades que nos permiten derivar ciertas operaciones entre funciones. Y hoy nos toca aprender a derivar funciones compuestas a través de lo que se conoce como la regla de la cadena. A través de la tabla de derivadas sabemos cómo derivar por reglas funciones elementales, es decir, esas funciones sencillitas que están en la tabla en sí y tienen derivada inmediata. La función seno, la función exponencial, la función logarítmica, etc. También vimos por uso de propiedades cómo derivar una suma, una resta, un producto o un cociente entre estas funciones. En el caso de la suma y de la resta, por aplicación directa de las propiedades, y en el caso del producto y del cociente, aplicando las reglas del producto y del cociente. Bueno, surge la pregunta de qué ocurre si tenemos una composición entre dos o más funciones elementales y quisiéramos derivar esa función resultante. Primero voy a hacer un repasito rápido del concepto de función compuesta o composición de funciones, que es una operación propia de las funciones y que a veces se la deja un poquito de lado y bueno, viene bien repasarla. Un repasito rápido a través de un ejemplo. Propongamos dos funciones sencillitas, la función f de x, que sea seno de x, y la función g de x, que sea raíz cuadrada de x, ambas funciones con derivada prácticamente inmediata a través de la aplicación directa de la tabla o de las reglas de derivación. Componer dos funciones significa poner una de ellas dentro de la otra, es decir, especializar una función en la otra. Y yo eso en este contexto lo podría hacer de dos maneras distintas. Podría especializar la función seno en la ecuación de g, lo cual significaría, en lugar de x, poner aquí raíz cuadrada de x. O podría componer al revés, fusionarlas al revés, digamos, y en la función raíz cuadrada de x, en lugar de x, colocar la ecuación de f, es decir, poner esto aquí. Bueno, eso es componer dos funciones, especializar una en la otra, y ese resultado es una nueva función que se denomina función compuesta. Muestro estos dos ejemplos, lo que sería la composición f o g de x, que es la función f especializada en g, donde nos quedaría el seno de la raíz cuadrada de x, o bien la composición G o F, esa O en el medio, ese que en realidad es un cero, es un circulito, no es una O, pero no, lo más parecido en el teclado era una O, es el operador de composición de funciones, así como digamos, los dos palitos cruzados es el operador de la suma. En el caso de G o F, bueno, sería la función G especializada en la función F, es decir, poner F adentro de G, y nos quedaría esta nueva ecuación. Estas dos funciones resultantes, tanto esta como esta, son dos funciones compuestas, porque surgen de haber compuesto dos funciones más sencillitas. Y lo que tenemos que hacer es aprender a derivar estas situaciones, que no es tan intuitivo como uno se imagina. Estos son dos ejemplos de composiciones posibles entre estas funciones. Podríamos componer, una función con sí misma o incluso componer más de dos veces, pero bueno, no es la idea profundizar tanto en la teoría de composición de funciones, sino que tengan simplemente el concepto de que es una función compuesta. Regla de la cadena. Establece que si f de x y g de x son funciones derivables y además h de x es f especializada en g, o f o g, que es lo mismo, entonces la derivada de la función h respecto de x es igual a la derivada de f respecto de g de x, multiplicado luego por la derivada de g respecto de x. Como esto de derivar respecto de una cosa o respecto de la otra es algo bastante fino desde la teoría
de lo que es la derivación, es decir, cuando hablamos respecto de algo estamos diciendo a qué estamos considerando como la variable independiente. La realidad es que en esta regla de la cadena se termina de entender a través de ver muchos ejemplos resueltos y a lo que vamos a apuntar ahora. O sea, debo enunciar la regla porque tiene que estar enunciada, pero es entendible si mirándola no se imaginan cómo sería una aplicación concreta, pero después de algunos ejemplos resueltos lo van a entender mucho mejor y van a poder empezar a reproducir eh, la aplicación de esta regla práctica en la guía de trabajos prácticos. Ejemplos. Y supongamos que tenemos la función y igual coseno de x al cuadrado más 1. Acá lo que tenemos es una función cuadrática, que es x al cuadrado más 1, adentro de una función trigonométrica del tipo coseno. ¿Sí? Ahí está de alguna manera escondida bueno, no tan escondida, la composición. Según la regla que acabo de enunciar, lo que corresponde hacer si quisiéramos construir la derivada de esta función y, es decir, y', habría que derivar la función de afuera, que en este caso es el coseno, respecto de x al cuadrado más 1, es decir, manteniendo eso como variable independiente, y luego multiplicar por la derivada de x al cuadrado más 1 respecto de x, que es la variable original. Es decir, y esto lo voy a insistir en cada ejemplo, cuando vamos a derivar una función compuesta, se ataca de afuera hacia adentro y se comienza derivando la función que está más afuera del todo, que en este caso es el coseno de algo. La tabla dice que la derivada del coseno de x, respecto de x, es menos el seno de x. Entonces, la derivada del coseno de x al cuadrado más 1, respecto de x al cuadrado más 1, va a ser menos el seno de x al cuadrado más 1. Y eso forma la primera parte de la derivada de esta función compuesta. Menos el seno de x al cuadrado más 1. Luego corresponde multiplicar por la derivada de x al cuadrado más 1. Que acá lo dejé expresado como x al cuadrado más 1'. En el próximo paso lo derivo para que no quede todo muy de golpe. Entonces tenemos una primera parte que corresponde a la derivada de la función exterior, digamos, que es el coseno, cuya derivada es menos el seno de lo mismo, y después la derivada de la función interior, que la tengo que terminar de resolver. Resolviendo entonces esta pequeña derivada, lo que nos queda es que y' es menos el seno de x al cuadrado más 1 por 2x. ¿Bien? Así funciona la regla de la cadena. Y de a poquito y con otros ejemplos va a ir quedando cada vez más claro. Vamos a otro ejemplo. Tenemos ahí la función y igual logaritmo natural de x sobre x menos 2. Tenemos una función racional adentro de una función logarítmica. Aparece de vuelta la composición bastante clara. Vamos a derivar esto. Bueno, la derivada del logaritmo natural de x respecto de x es 1 sobre x. Eso lo dice la tabla. Entonces, la derivada del logaritmo natural de este cociente va a ser 1 sobre ese cociente. Y después tendremos que multiplicar por la derivada del cociente. Entonces nos queda inicialmente esta expresión. 1 sobre x menos 2 por la derivada de eso que está dentro, que es x sobre x menos 2 derivado. Bueno, ahora hay que acomodar un poquito esto. Primero termino de derivar. En el caso de esta derivada de un cociente, por supuesto va a haber que aplicar la regla del cociente, que entiendo que ya está clara y operativa. Y en el caso del factor de la izquierda, 1 sobre una fracción es la fracción invertida, eso es álgebra de fracciones, con lo cual vamos a tener como expresión esta función derivada. X menos 2 sobre x por, y esto que está apareciendo acá, corresponde a la derivada del cociente por la aplicación de la regla del cociente. Fíjense que acá voy a poder simplificar x menos 2 con este cuadrado, y en este numerador de acá tengo 2x que se cancelan, y me va a quedar un menos 2. Así que el resultado final, digamos, de esta derivada, simplificada a una versión bastante razonable, es ese que tenemos ahí. Muy bien. Seguimos. Y igual e a la 5x. Quiero derivar esto.
Por tabla sabemos que la derivada de una función exponencial del tipo e a la x es e a la x. Entonces la derivada de esta función va a ser la misma función por la parte exponencial y luego multiplico por la derivada del exponente, que no es x, sino que es otra cosa en este caso, 5x. Bueno, la derivada de 5x sabemos que es 5, con lo cual acá la resolución final es muy sencillita. Y acá tenemos 3 ejemplos entonces de funciones compuestas y cómo es su derivación por la aplicación de la regla de la cadena. Vamos a presentar 2 ejemplos más. Y igual, bueno, esa expresión, 1 sobre x cuarta más raíz cúbica de x, todo a la cuarta. Cuando atacamos de afuera hacia adentro acá, lo primero que nos chocamos es la situación de a la cuarta. O sea, lo que tenemos por fuera del todo es una función, digamos, del tipo potencial, una potencia. ¿Cómo es la derivada de x a la cuarta respecto de x? Sabemos que es 4 por x al cubo. Entonces, si vamos a derivar ahora esto a la cuarta respecto de eso mismo, su derivada va a ser 4 por eso mismo al cubo. Y después corresponderá multiplicar por esto que tengo acá encerrado, derivado. Entonces, lo que nos va a quedar en este caso es perdón, acá lo que hice, para facilitar la derivación, fíjense que no estoy hablando de y', estoy hablando de y. Lo que estoy haciendo es acomodar un poquitito la función para que derivarla sea más fácil. 1 sobre x a la cuarta yo lo puedo escribir como x a la menos 4. Y la raíz cúbica de x la puedo escribir como x a la 1/3. Insisto que no derive todavía. Fíjense que dice y igual, no y' igual. Estoy escribiendo la misma función original de una manera más cómoda para derivarla. Y ahora sí me propongo entonces derivarla. Entonces tendremos que la derivada y' es igual a 4 por toda esa expresión al cubo, y luego multiplico por la derivada de esa expresión. Y la derivada de esa expresión, bueno, es la derivada de una suma, corresponde separar en términos y derivar cada término usando la regla correspondiente, que en este caso en ambos términos usaré la misma regla, que es la regla de la función potencial. Entonces me va a quedar 4 por x a la menos 4 más x a la 1/3 todo al cubo, y luego multiplicado por, y ahí tenemos la derivada de x a la menos 4, que es menos 4 por x a la menos 5, y la derivada de x a la 1/3, que es 1/3 por x a la menos 2/3. Esta es la expresión que corresponde a esta función derivada. Último ejemplo. Es una situación medianamente similar a la que presenté antes. Una función compuesta donde hay una potencia involucrada. Entonces empezamos derivando la situación potencial. La derivada de algo al cubo sabemos que es 3, por eso mismo al cuadrado. Y después corresponde pensar en la derivada de ese paréntesis. Entonces, al momento de derivar este paréntesis, una vez más, digamos, tengo que separar en términos y derivar cada uno de los términos. Lo que pasa acá es que el primer término de estos dos, donde dice e a la 2x, y me estoy refiriendo a esta parte, cuando me toque derivar eso, voy a tener que usar otra vez la regla de la cadena porque es una función compuesta. Es una situación muy similar al e a la 5x que derivé en la página anterior. Es decir, la regla de la cadena hay que aplicarla cada vez que aparezca una función compuesta, no importa en qué contexto, ¿sí? Bueno, no pasa nada. Entonces, cuando me toque derivar ese término, lo que voy a hacer es usar la regla de la cadena y decir que la derivada de esa partecita va a ser e a la 2x por 2x derivado, que es 2. Y para este segundo término es más fácil porque la derivada de eso es 1. No hace falta ninguna regla extraña. Entonces, efectuando o concretando estas últimas dos derivadas, tenemos esto como versión final de esta función derivada. ¿Bien? Bueno, con esto van a poder resolver el ejercicio número 12 de la guía, donde aparecen un montón de derivadas de funciones compuestas, mezclado esto con reglas del producto y del cociente y todas las reglas que ya vimos anteriormente. Es importante aprender a derivar bien, chicos,
y entender, digamos, que las mecánicas de derivación se incorporan practicando. Haciendo 1 o 2 ejercicios es muy difícil que una mecánica quede bien clara. Hay que derivar mucho para aprender a derivar. Y es importantísimo aprender a ser preciso en el proceso de derivación, porque cuando terminemos de aprender a derivar todo tipo de funciones, nos faltan algunos casos especiales, vamos a empezar a ver la aplicación de las derivadas. Es decir, bueno, ¿para qué me sirve esto? Ahora estamos en el proceso de cómo derivo, y después viene el ¿para qué derivo? Y cuando veamos el ¿para qué derivo? Si no saben derivar bien, no tiene sentido, porque todo análisis que hagamos en base a la derivación va a ser incorrecto si la derivada está mal calculada. Por eso insisto en la importancia de avanzar y de preguntar las dudas que haya, y es normal que a veces lleguen a resultados que quizás no les coincidan, pero con las respuestas que están en la guía, pero quizás es porque está en la guía muy simplificado o llegaron a una versión equivalente, entonces consulten igual, no piensen que si no les dio lo que está en la guía está mal. Consulten y vayan así aprendiendo. Bueno, nos veremos en la próxima y suerte con la ejercitación. Adiós.